Bienvenidos al podcast de VitaRec. Yo soy Pablo García. Y yo soy Sonia Blanco. Y hoy vamos a hablar sobre suplementación deportiva. ¿Estás tirando tu dinero? Y para ello tenemos aquí a Sonia Blanco, máster en nutrición deportiva, técnico en dietética y nutrición. Sonia, yo me declaro glucoinómano. Entonces, ¿hablamos de los hidratos de carbono? ¿O tú crees que hay cosas más interesantes que los hidratos de carbono cuando hablamos de ayudas ergogénicas en el ciclismo? Yo lo tengo claro, la mejor ayuda ergogénica en ciclismo son los hidratos de carbono, pero hay otras muchas y precisamente los hidratos de carbono van a ser los últimos en la fila. Bueno, así voy a estar yo aquí pendiente hasta el último momento para cuando me hablen de lo que a mí me gusta, que son los hidratos de carbono. No obstante, hoy vamos a hablar de otra suplementación, vamos a hablar de cafeína, vamos a hablar de creatina, de nitratos, de suplementos con una evidencia tipo A, que significa que realmente no estás tirando tu dinero y sí que merece la pena el invertir en estos suplementos. Y no vamos a hablar tanto de otros suplementos tipo B, que bueno, significa no es que sean ya de por sí descartables, pero no tienen una evidencia clara todavía, básicamente porque no nos da tiempo a hablar de todos. Y luego, bueno, pues otro tipo de suplementos, la gran mayoría de los que hay en el mercado que no tienen ningún tipo de evidencia científica y por lo tanto, bueno, invertir en ellos me parece una pérdida de dinero. Vamos a hablar entonces de evidencia científica de primer nivel, suplementación en la que hay una gran evidencia que nos indica que mejora el rendimiento deportivo, y vamos a empezar por lo que tú quieras, porque yo ya he dicho que yo quería hidratos de carbono, pero tú prefieres otra cosa. Efectivamente, yo prefiero empezar, por ejemplo, por la cafeína, que es uno de los suplementos estrella de muchos ciclistas. Vamos a hablar de qué beneficios tiene ese suplemento, de si la toma es crónica o aguda, ¿vale? Porque hay suplementos que tenemos que tomar durante semanas, durante días y otros pues el mismo día de la carrera. Y vamos a hablar también de las cantidades en el caso de que podamos hablar de cantidades, porque hay algunos suplementos que es muy personal y que hay diferentes formas de tomarlos y no podemos entrar en todas las maneras. Deberíamos de estudiar un poco el caso específico y ver cómo lo vamos a tomar. Entonces, has estipulado 3 puntos: efectos, cantidades y si la toma es crónica o aguda. Efectivamente. Muy bien, pues Sonia, empecemos con la cafeína. La cafeína actúa principalmente a nivel de nuestro sistema nervioso central, cambiando la percepción de lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que va a bloquear la adenosina, que es una sustancia que a lo largo del día pues vamos generando y nos va diciendo echa el freno para que necesito descansar. Lo que va a suceder es que la cafeína engaña a los receptores a los que se une la adenosina para llegar a nuestro cerebro, y no va a provocar esa parada o ese descanso, sino todo lo contrario, va a haber un aumento en la concentración, va a haber una generación de sustancias como dopamina y otro tipo de neurotransmisores excitatorios que van a hacer que nuestra percepción de esfuerzo sea menor y nuestra concentración, como digo, mayor. Entonces, la adenosina le dice al cerebro que eche el freno, que es como que la adenosina se tiene que subir a un autobús para llegar al sistema nervioso central, y entonces la cafeína lo que hace es que una parada antes de donde está la adenosina llena el autobús, y entonces cuando llega la parada de la adenosina el autobús ni abre las puertas. Exactamente, podríamos decirlo así. No llega ese sujeto que nos manda a echar el freno. Eso Por lo tanto, vamos para adelante. A mí a veces me ha pasado pues que te puedes pasar de la raya también. Sí, es uno de los efectos que puede hacer, ¿eh? Es decir, claro, nosotros no sentimos esa sensación de fatiga y pues nos podemos pasar de la raya. Claro, sí, puedes coger y ponerte a un factor de intensidad elevadísimo, y cuando te has vaciado de glucógeno, da igual que la cafeína te diga que sigas funcionando, porque si no hay gasolina, luego da igual lo que pase. Por eso yo soy glucoinómano, pero bueno, sigue hablando de tus cosas. Bueno, pues la cafeína, este es el principal beneficio que nosotros vamos a observar con la cafeína, pero tiene otros beneficios a nivel periférico. Por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la capacidad de llegar nutrientes y oxígeno a nuestros músculos. Va a mejorar la contracción muscular y a aumentar la potencia que nosotros podemos generar en cada pedalada, porque hay gente que a lo mejor dice, me da más fuerza o es una percepción solo. Pues no, no solo es una percepción, realmente nos permite generar más potencia. Y esto lo conseguimos a través de un reclutamiento mayor de unidades motoras que nos va a dar ese aumento de potencia. Vale, pues ya está el aspecto 1. ¿Por qué mejoramos con la cafeína? Hablábamos de un segundo aspecto, toma aguda
o toma crónica. Aguda. No tengo que estar una semana tomándome cafeína para el domingo. Efectivamente, no tiene ningún sentido, es aguda. Puedes llegar a generar tolerancia. Sí, es decir, hay gente que va a tener unos efectos secundarios ante la cafeína mayores que otras personas, ¿vale? Es algo muy personal, tiene que ver eso con la tolerancia individual de cada persona, tanto a nivel genético como a nivel de que lo hayamos conseguido entrenar o no lo hayamos entrenado. Por lo tanto, si una persona dice que tiene nervios, una sensación de temblor, nerviosismo a través de la toma de cafeína, que sepa que es algo que puede ir entrenando muy poquito a poco y beneficiarse de lo que nos aporta la cafeína. Y también sucede lo contrario, hay gente que tiene ya saturados los receptores de adenosina porque toma 5 o 6 cafés al día, toma mucha cafeína y por lo tanto dice que ya pues, no tiene ningún tipo de sensación ante la toma de cafeína. Pues lo que puede hacer es retirar la cafeína. Existen diferentes protocolos de retirada de cafeína para no experimentar el mono. Una desintoxicación. Sí, tal cual. Y va a poder otra vez notar los beneficios que tiene la cafeína al cabo de pocos días. Tampoco estamos hablando de que esto nos lleve meses ni nada de eso. Vamos a hablar de cuánto tarda en llegar la cafeína a nuestra sangre. Ah, vale, claro. Que es el momento óptimo en el que tenemos que tomar la cafeína, sería entre 30 a 60 minutos antes de que nosotros queramos notar estos efectos ergogénicos de los que hemos estado hablando. O sea, no es tomártela y ahí como Popeye. Eso es, vale, no tiene sentido ni tomármela en el desayuno y luego 3 horas después ponerme en la carrera, ni tiene sentido que yo, pues eso, me la tome porque digo, uy, ya estoy divisando el puerto ahí, espera que me tomo la cafeína. No, porque no va a haber llegado. Tarda entre 30 y 60 minutos es el momento pico. Luego no es que desaparezca, pero a partir del minuto 60 pues empezamos cada vez a tener menos estos efectos y por lo tanto tenemos que estudiar muy bien la altimetría cuando vamos a hacer una carrera para ver cuál es el momento en el que más nos interesa meter la cafeína. Vale, bueno, que se puede meter en varios momentos. Efectivamente. Porque ¿cuánta cantidad se puede meter? Bien, existe una cantidad máxima tolerada de unos 400 miligramos. Digo de unos porque, como decimos, es algo muy individual. Hay gente que va a notar efectos secundarios con algo menos de 400 miligramos y hay gente que incluso se está llegando a hablar de que se pueden llegar a tomar hasta 6 miligramos por kilo de peso. Eso, si hablamos en un sujeto de unos 80 kilos, pues estamos hablando de 480 miligramos. Sería la dosis máxima. Y hay que tener en cuenta si yo me he tomado café en el desayuno, si me tomo la Coca-Cola al llegar de la carrera, etcétera, porque voy a tener efectos secundarios. Todo eso cuenta. Todo eso cuenta, es cafeína. Y no sabemos cuánta cafeína. Por eso aquí no hablamos de tirar el dinero. Cuando tomamos un suplemento de cafeína nos vienen los miligramos especificados. Merece la pena saber cuánto estoy tomando. Has hablado de la cantidad máxima, pero la mínima. Claro, la mínima es de entre 1 o 2 miligramos por kilo de peso para notar estos efectos. Con menos de 1 miligramo por kilo de peso no se han observado que existan estos efectos. Entonces, yo que he visto y he tenido, y acabo de darme cuenta de que he tirado el dinero, geles con 70 miligramos de cafeína en carreras en las que yo he estado entre 70 y 72 kilos. Cuando yo me tomo un gel de 70, esa dosis de cafeína es ineficiente para mí. Provocará algo, pero... Sí. Has estado demasiado cerca del límite bajo. Yo me habría ido a una toma de 100 miligramos. Normalmente pasan de 70 a 100. Desde luego, habrías estado mucho más optimizando los efectos de la cafeína tomándote un gel de 100 miligramos. Apuntaos esto, porque yo acabo de descubrir que he tirado mi dinero. Y bueno, ¿para qué contar cuando ya veo gente que toma geles con cantidades incluso menores, 30 miligramos de cafeína, 50 miligramos de cafeína? Esos geles no es que estén en el mercado porque sí, están para otras situaciones, están para ultras, para cosas así, pero no para una carrera de 3-4 horas porque ese efecto que tú estás buscando en esa carrera no lo consigues con esa cantidad de cafeína. Vale. Entonces ya están todos los aspectos de la cafeína hablados. Sí. A ver, ¿de qué quieres hablar ahora? Pues mira, hablamos de nitratos, ¿te parece? Nitratos, sí. Lo tenéis ahí metido en la cabeza como zumo de remolacha, ¿vale? Y es que, bueno, casi toda la suplementación que incluye nitratos los incluye a través del zumo de remolacha. Entonces yo nada, voy al súper, me compro unas remolachas, hago zumo y listo. No. No, va a ser que eso tampoco sería una buena idea. Pero eso sería el tercer aspecto. Eso es. Ahora vamos por el primero. por el ¿Por qué primero. los nitratos nos vienen bien? Los nitratos
se van a transformar en nuestro cuerpo en nitritos a través de la saliva y posteriormente dentro del músculo en óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a hacer es mejorar la vasodilatación, por lo tanto va a mejorar nuestra capacidad de esfuerzo y también la eliminación de desechos. Digamos que mejora las autovías por las que llega la sangre al músculo. No es que mejoren, es que tenemos una autovía de 2 carriles y al tomar los nitratos se convierte en una autovía de 4 carriles. Por donde llega la sangre, por donde llega el oxígeno, pero también por donde marchan los desechos metabólicos que nos generan acidez y demás. Sí, es el efecto de los nitratos. Bueno, yo desde luego los deportistas con los que he trabajado me están absolutamente encantados con los nitratos. ¿Tú eres uno de ellos? Sí. ¿Cómo es su toma? ¿Aguda o crónica? Aguda. Normalmente se recomienda tomar entre 2 o 3 horas antes del inicio de empezar a pedalear. No es del inicio de un gran esfuerzo, no es 2 o 3 horas antes de que justo voy a subir un puerto, no. Es antes de empezar a pedalear porque se transforma en óxido nítrico dentro del músculo porque el músculo empieza a tener un pH diferente por el esfuerzo que estáis haciendo. O sea que en el momento que empezáis a darle caña a las piernas, eso ya empieza a tener un efecto. Y dura hasta 5 u 8 horas después de empezar este efecto. Por lo tanto, os va a durar toda la carrera sin ningún tipo de problema. ¿Y entonces por qué he leído yo que hay que tomárselo 7 días antes de la carrera? Porque existen también tomas crónicas. Existe también la opción de tomar 3 días antes de la carrera y 7 días antes de la carrera. Hay diferentes protocolos, ¿vale? Esos protocolos en los que me lo tomo durante más días evidentemente van a generar una mejora mayor, ¿vale? Unos efectos ergogénicos ligeramente superiores. Incluso igual probablemente al tomarlo durante 7 días antes, lo que haces es ayudar a tu organismo a limpiar mejor los desechos de los entrenamientos que estés haciendo en esos días. Por supuesto. Y también es muy recomendable luego estos suplementos, estamos hablando siempre de carrera, pero hay suplementos que estaría muy interesante tomarlos en algunos entrenamientos muy específicos. Nos falta la cantidad. La cantidad, entre 400 y 560 miligramos. Y aquí viene lo del zumo, coger una remolacha del supermercado y hacerte un zumo. No podemos saber cuántos miligramos de nitratos tienen las remolachas, porque eso va a depender del terreno, va a depender de muchas cosas que nosotros necesitaríamos tener pues un laboratorio y hacer un estudio específico de esa remolacha específica. Y como no lo hacemos, por ese motivo, comprar nitratos normalmente que vienen en shots o bien en polvo seco que también se están comercializando y que nos dicen la cantidad específica de nitratos que tiene, no es tirar el dinero. Sí, y son caros. Para meterte 400 miligramos, mínimo 1 euro. Si tú lo tomas durante 7 días antes de una carrera, mínimo tienes que desembolsar 7 euros y eso yéndote a lo más barato. Yéndote a estos shots, que es lo más cómodo y tal, pues andan por 2 euros y pico la toma. Entre 15 y 20 euros extra a la inscripción a la carrera. Bueno, por eso tenemos un código de descuento en Zumub que tiene estos nitratos. Os podéis beneficiar de un descuento o de un regalo que os hacen los de Zumub. Que está en la descripción. Que está en la descripción y el código es VITAEREC. Todo en mayúscula. Vale. Cafeína, nitratos, hidratos de carbono. No, primero vamos a hablar de creatina, que está muy de moda. Para ciclistas, que ya hemos oído hablar muchísimo de creatina para todo el mundo, pero vamos a hablar específicamente del ciclismo. La creatina tiene un efecto dentro del ciclismo que es al acumularse o mejorar los depósitos de fosfocreatina dentro de nuestro músculo, vamos a poder realizar esfuerzos repetidos súper intensos y muy cortitos de unos 10-15 segundos máximo y va a haber una recuperación mejor entre este tipo de esfuerzos. Por lo tanto, esto es interesante tenerlo en cuenta para saber qué tipo de ciclismo yo practico o cómo son las rutas que yo suelo hacer. Igual si hago BTT es súper interesante o cross, pero si hago a lo mejor bici de carretera, pienso, ¿me compensa tomar creatina con este beneficio que provoca, teniendo en cuenta el aumento de peso que me va a provocar la creatina? ¿Realmente provoca aumento de peso? Sí, eso es cierto. Para aumentar la fosfocreatina vamos a tener que aumentar la cantidad de agua que nosotros retenemos y estamos hablando de un aumento de entre 1 y 2 kilos de peso. Y eso pues hay ciclistas que prefieren no aumentar este peso. Chris Froome hablaba sobre la deshidratación justa para llegar a subir un puerto más rápido sin llegar a tener una deshidratación que me generara una pájara. Es decir, generar una pérdida de peso a través de deshidratación
y hablaban de que esa deshidratación en un puerto como era Alpe d'Huez podía llegar a darte 43 segundos más rápido, teniendo en cuenta que entonces estás dejando probablemente de consumir hidratos de carbono, que hay que consumirlos con agua. Entonces, esos 2 kilos, en el caso de ciclistas que no puedan tener un seguimiento fisiológico por parte de un médico, incluso en el momento de la carrera, que pueda estar en el coche leyendo tus datos directamente mientras estás funcionando y decidir darte un bote en ese momento, cuando estamos en carreras en las que no tenemos esa intendencia, probablemente esa ganancia energética que nos da la creatina compense esa ganancia de 1 kilo por acumular más agua. Porque si el glucógeno además se acumula en agua, tendré más capacidad de acumular glucógeno y por lo tanto tendré más energía. Y pienso también que en una carrera, mientras me voy deshidratando, voy perdiendo ese peso que he ganado. Claro. Entonces, también. el aumento de peso que pueda crear la creatina, quizás más beneficioso el efecto que tiene que perjudicial ese hecho de ganar 1 kilo de peso. Claro, efectivamente es algo que no es tan fácil. Las cosas muchas veces en este tema no son blancas o negras. Claro, es igual que lo que decía Sonia de si hago BTT o si hago tal, pues si yo voy en bici de carretera y me voy a una máster y en 100 kilómetros, 2 horas y media de carrera me meten 80 palos, pues yo tengo que recuperar mi fosfocreatina rápido, porque como pierdas al grupo, se acabó la carrera. No es lo mismo que tú vayas a hacer una marcha cicloturista a tu ritmo que estar en una carrera en la que tienes que aguantar que ataca este, que ataca el otro, que ataca el otro y que el grupo se pone de uno en uno, etc. Entonces yo creo que la creatina está bien en todo tipo de ciclismo. Quizás el único tipo de ciclismo en el que a lo mejor pues nos da igual es si yo voy a hacer una cicloturista a mi ritmo y me da igual el ritmo de los demás. Bueno, pues con lo convencido que te veo, Juan, ya no hace falta que te cuente esto segundo, que te iba a convencer más. No sé, a ver. Sabemos que la creatina tiene muchísimos beneficios a nivel cognitivo, es algo que se está diciendo mucho. En los últimos meses se hablaba primero de que mejoraba la masa muscular, luego se ha empezado a hablar de esas mejoras cognitivas. Pues efectivamente, a nivel del ciclismo se ha visto que bajo situaciones estresantes mejora la velocidad de procesamiento cerebral, lo que te va a permitir tomar decisiones más tácticas y mejores en los momentos de más fatiga. Sí, que a lo mejor estás ahí obnubilado y esto te ayuda a pensar un poco más claramente. No hablamos de concentración como con la cafeína, sino de una capacidad de tomar decisiones tácticamente mejores en momentos de presión. Eso es. Pero es interesante que se ha visto que estas mejoras, en vez de ser con las tomas clásicas, que las tomas clásicas de creatina están entre los 3 y los 5 gramos, toma crónica, ¿vale? Esto sí que requiere de una sobrecarga mantenida en el tiempo. O sea, acabas de hablar ya de los 2 últimos aspectos en uno. O sea, que ya podemos hablar de los hidratos de carbono. No, todavía no he terminado, Pablo, por favor. Vale, la toma clásica es de 3 a 5 gramos por día. Pues para tener estas mejoras cognitivas se ha observado que tienes que tomar más cantidad, entre 5 y 10 gramos, para observar estas mejoras. Fíjate, sí. Dosis mínima 3, dosis máxima hasta 10. Ahí está. Vale. Tomas clásicas de 3 a 5 gramos, no se ha observado que tengan estas mejoras cognitivas que acabo de comentar. ¿Y toma crónica? O sea, los 365 días del año. Pues sí, porque normalmente los depósitos de fosfocreatina los tenemos aproximadamente en un 60-70%. Lo que hacemos cuando nosotros tomamos la creatina, el monohidrato de creatina, que hay diferentes tipos de creatina, monohidrato de creatina, lo que vamos a es aumentar esos depósitos al 100% y por ese motivo tenemos esos beneficios. Pero si dejamos de tomarla, en cuanto empezamos a parar de tomarla, pues vamos disminuyendo. Has puntualizado monohidrato de creatina. Sí. ¿Qué pasa con otras creatinas? Bueno, pues que no provocan estos beneficios. La verdad que actualmente es muy poca la gente que no consume monohidrato de creatina, que es la estudiada. Vale, o sea, pero hay gente que compra creatinas de otro tipo y no se está dando cuenta de que lo que pasa es que es más barata porque no es monohidrato de creatina. Vale. Tiene que ser monohidrato de creatina. La evidencia de primer nivel la tenemos en el monohidrato de creatina. Eso es. Perfecto. Nos queda muy poco para hablar de los hidratos de carbono, pero ahora voy a hablar de otro suplemento con evidencia tipo A, que es el bicarbonato. Hemos oído hablar del bicarbonato, seguro que lo habéis oído. Cuéntanos. El bicarbonato, el efecto que va a tener es a nivel directamente muscular y sanguíneo, ¿vale? Lo que llamamos el sistema buffer o de tampón, que va a conseguir que mejore las condiciones del pH muscular. Va a trabajar a nivel extracelular, lo que hace es
que bueno, pues cuando vosotros hacéis mucho esfuerzo, lo que sucede en vuestro músculo es que aumenta enormemente la acidosis, ¿vale? Del músculo y aumenta el número de iones hidrógeno, ¿vale? Esto que es tan técnico me sirve para deciros que esos iones hidrógeno, lo que hace el bicarbonato es que los saca de la célula hacia el torrente sanguíneo para llevárselos como sustancia de desecho porque los transforma en agua y en CO2 y por lo tanto desaparecen. O sea que el bicarbonato nos quita la acidosis. ¿Habéis Eso es. oído hablar siempre de que cuando nos empiezan a quemar los cuádriceps, de que te sube la acidosis y el bicarbonato lo que hace es que la saca Exactamente. y seguimos apretando? Eso es. Y aquí es interesante decir que, bueno, tiene una evidencia tipo A clarísima. Desde hace años. Desde hace muchos años, pero claro, tiene un efecto que hace que casi nadie quiera tomar bicarbonato, que es un efecto secundario a nivel gastrointestinal pues muy grande. Gases. Gases, malestar gastrointestinal, diarrea, bueno, pues claro, nos puede estropear la carrera. La toma normalmente va a ser aguda, pero hay diferentes estrategias para poder ir adaptando a nuestro sistema digestivo a poder tomar la cantidad de bicarbonato que se ha demostrado que es eficiente, que estaríamos hablando de aproximadamente unos 0,3 gramos por kilo de peso. Pero no se os ocurra decir, bueno, pues 0,3 gramos por kilo de peso 80, las acabo, multiplico y me lo tomo. Ni se os ocurra. A cucharadas. Ni se os ocurra. Bueno, aparte de que veréis que es una cantidad brutal de bicarbonato, ya en cuanto empecéis a verlo diréis, ostras, esto no creo que me siente muy bien, no os va a sentar bien. Hay que hacer unas adaptaciones, un periodo de adaptación al sistema gastrointestinal y a veces incluso ni con eso se llega a tolerar adecuadamente y por eso, bueno, pues a día de hoy en el mercado existen otro tipo de formas de tomar el bicarbonato a través de unas cápsulas que, bueno, van a permitir que pasen la barrera del estómago y directamente se absorban a nivel intestinal y no nos provoquen esos efectos secundarios. Vale. Entonces hemos hablado de bicarbonato, ¿por qué? ¿Bicarbonato cuándo? Y cantidad, 0,3 gramos es lo que está demostrado. Pero en agudo, antes de empezar, 3 horas antes. Efectivamente, entre 2 o 3 horas antes de iniciar la carrera, eso es. Y no se toma en toma única, se va tomando, bueno, pues poco a poco, requiere de un aumento en la cantidad de agua, requiere de una disminución en la cantidad de sales. Vale, claro, porque el bicarbonato ya tiene sodio. Exactamente. Entonces hay que echar menos sal luego en la comida. Eso es. Por eso, por ejemplo, este es un suplemento de los que yo comentaba, no puedo deciros la cantidad exacta porque requiere de una planificación previa a la carrera, durante unas semanitas, ir viendo cuál es nuestra tolerancia, cómo vamos a cambiar la cantidad de sal en los botes, cuánta agua necesitamos tomar durante incluso los días anteriores. Requiere de un nutricionista. O una nutricionista. La verdad que ayuda bastante. Te bastante. diga cómo lo tienes que hacer. Y voy a hablar de betalanina, directamente pegado al bicarbonato. ¿Primer nivel? No tiene una evidencia tipo A, tiene una evidencia tipo B, pero la betalanina, exactamente, segundo nivel. Ha mostrado efectos beneficiosos, pero no hay un consenso absoluto en el mundo científico, ¿vale? Entonces, bueno, hay que seguir investigando, pero las investigaciones apuntan, cuando estamos hablando de segundo nivel, a que existen esos beneficios. Y hablo de la betalanina pegada al bicarbonato porque tienen un efecto muy similar. También trabajan dentro del sistema buffer o tampón, también van a ayudarnos con la acidosis muscular que se produce a través de grandes esfuerzos, pero tiene unas diferencias muy claras. Por un lado, si hablamos de a qué nivel trabaja a nivel intracelular en vez de a nivel extracelular, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver, bueno, pues es que combinar betalanina con bicarbonato sería lo mejor que podéis hacer para reducir esa sensación de que no puedo seguir dándole al pedal porque me queman las piernas, que es que no puedo aguantarlo más, tengo que reducir la velocidad o incluso frenar porque no aguanto más. Pero hay una diferencia muy importante, que igual no es tan fisiológica ni tan técnica, así que mejor, pero que es fundamental y es no confundamos la toma de betalanina con la de bicarbonato porque la betalanina necesita de una toma crónica. Una acumulación. De una acumulación y yo me he encontrado con ciclistas que me han hablado de que han tomado betalanina y de que han tomado bicarbonato y que es mucho más efectivo el bicarbonato con diferencia porque la betalanina no han notado nada. Y claro, lo han tomado en agudo. La betalanina se tiene que ir acumulando y el momento óptimo es a partir de las 8 semanas. O sea que un gel con betalanina estás tirando el dinero. Exactamente. Un gel con betalanina, pues la verdad no le encuentro ningún sentido. Además, tiene unos efectos secundarios desagradables como son las parestesias. Picor de manos, picor de... Pero sí, eso pasa siempre.
Pero... Eso es. Bueno, Eso hay betalaninas mejores que no pasa y peores que sí. Efectivamente, depende del dinero que quieras invertir, el efecto lo vas a tener igual a nivel ergogénico, pero no, los efectos secundarios van a ser un poco mejores en las betalaninas de mejor calidad, pero van a tener esos efectos secundarios. Entonces, normalmente la betalanina se toma en varias tomas al día, se toma durante semanas para tener el pico de la betalanina entre la semana 8 y la 10. Si tengo una carrera, me enfoco ahí y digo 8 semanas atrás o 9 semanas atrás y empiezo a tomarla en ese momento. Y no en un gel que me va a provocar probablemente esos picores y esas cosas y encima no va a tener el efecto que yo estoy buscando. Bueno, ha llegado el momento favorito de Pablo. Vamos a hablar de su gran droga, los hidratos de carbono. Seguramente que la de muchos de vosotros también. Vale, ¿qué me quieres preguntar de los hidratos de carbono? Nada, solo quiero aprender y Vale. corroborar que me gustan. O sea, Vale. que los puedo tomar a cascoporro. Bien, pues os voy a comentar, a ver, los hidratos de carbono, que hay gente que dice, pero ¿son suplemento o no son suplemento? Porque es un alimento el hidrato de carbono. Bueno, pues el hidrato de carbono que vosotros tomáis sobre la bici, así como curiosidad, está considerado suplemento con una evidencia tipo A, está en la parte más alta de la pirámide de la evidencia tipo A, pero está en un subgrupo de alimentos, porque efectivamente es alimento, pero se considera suplemento porque vosotros lo que hacéis es tomar los hidratos de carbono transformados ya, se les han eliminado, pues no cogéis un bol de arroz o un bol de pasta y os vais, o un plátano. Bueno, hay gente que lleva un plátano en el maillot. Sí, pero lo que hacéis cuando tomáis suplementación es tomar ya esa... Lo que nos interesa es el plátano. Exactamente. Las moléculas de glucosa, fructosa y estas cosas. Vale. Por lo tanto, si son suplemento, son los que más beneficio nos van a aportar, es la gasolina de cualquier ciclista, evidentemente. La gasolina súper. Sí, sí. Tenemos ahí los lípidos, que eso es el diésel, los hidratos de carbono, que es el súper, y como hoy hemos hablado de la fosfocreatina, pues eso es el queroseno de los aviones. Ahí está. Vale, pues venga, sigue. Vale, ¿por qué hay tantos tipos de hidratos de carbono? Vamos a hablar principalmente de geles, aunque bueno, podemos encontrar barritas, gominolas, etcétera, ¿vale? Pero tenemos que saber que primero el hidrato de carbono depende de cómo esté creado, formulado, pues va a llegar antes o va a llegar más tarde a nuestra sangre, a nuestro sistema, a nuestro músculo. Cuando es líquido, lógicamente, los geles son el más rápido que va a llegar a nuestra sangre. O sea, a igualdad de hidrato de carbono, llega más rápido un líquido que una gominola. Exactamente. Luego tenemos la gominola, que sería la segunda línea, y luego tenemos las barritas, que evidentemente van a tardar mucho más en llegar. Y esto es importante porque a veces me encuentro con ciclistas que están comiendo una barrita o unas gominolas en unos momentos que yo digo, pero vamos a ver, entiendo que a veces tengáis que cambiar el tipo de masticación o de sensación, ¿no?, de palatabilidad, pero bueno, si estamos en una carrera nos vamos a lo óptimo, ¿no? Y lo óptimo es bebida isotónica y geles, eso es lo óptimo. Lo otro siempre va a llegar un poquito más tarde, igual para salidas más largas, cuando entrenamos a lo mejor zona 2 durante muchas horas o cosas así, pues también es una buena opción. Yo, por contar mi experiencia personal, hasta 5 horas, incluso más, hasta 8 lo he llegado a hacer, solo con líquido, metiendo 90 por hora o así, 100% líquido. Es verdad que a veces desearías comer algo, pero ni me ha entrado hambre ni nada y al final considero, o me imagino, ahora nos lo dirás, que es lo que mejor se digiere. Efectivamente, lo que más rápido va a llegar, como he dicho antes, es lo que va el líquido, lo que va con más cantidad de agua. Cuanta menos cantidad de agua lleve ese hidrato de carbono, más voy a tardar en digerirlo. Eso es algo que tenemos que tener claro. Por lo tanto, si queremos una fuente de energía rápida, nos vamos a ir a la bebida isotónica y a los geles. Una vez dicho esto, tenemos que tener en cuenta que los hidratos de carbono son unos compuestos por diferentes moléculas. Es decir, una vez que yo voy descomponiendo el hidrato de carbono, voy a encontrar moléculas de fructosa o moléculas de glucosa. Y lo que nos tiene que interesar es saber que dependiendo de qué hidrato de carbono yo meto en el estómago, voy a tener un vaciado gástrico más fácil o más difícil. Y esto es súper sencillo. Y tenemos que saber que muchas veces los geles que nos encontramos, el precio que tiene que ver con esto. ¿Qué hidrato de carbono han utilizado y cómo de rápido es el vaciado gástrico? Hay hidratos de carbono más económicos para la industria alimentaria y más estables, les es más fácil trabajar con ellos, pero a vosotros os van a dar la energía más tarde, van a tardar más en salir del estómago. Hay veces que me puede dar igual y prefiero gastar 1 euro en un gel en lugar de 3 euros, pero hay veces que no me va a dar igual. Y si salen más tarde del estómago, a lo mejor me han quitado energía
porque han necesitado más sangre en el estómago para ser digeridos, o eso es una chorrada. No, no, lo que acabas de decir es así, evidentemente. O sea, además está muy bien que lo dejes... La sangre que va al estómago, claro, no va no va a las patas. Y agua, te ha quitado agua, porque el agua va al estómago para ayudar a sacar esos hidratos de carbono del estómago. Entonces, una vez que sabemos esto, estaréis pensando, vale, bueno, pues Sonia, dinos ya, que a ver cuáles son los que son más difíciles de que salgan y los más fáciles. Pues depende de cómo estén unidas las moléculas, van a ser más fáciles de sacar o menos. Y aquí os voy a poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar mucho. Hemos dicho que se descomponen en glucosa o en fructosa. Entonces, lo primero que a cualquier persona normal le viene a la cabeza es, vale, pues si meto directamente glucosa en mi bebida, o dextrosa, como la encontramos también con ese nombre, o si meto directamente fructosa en mi bebida, es lo más fácil, porque eso ya está roto los enlaces y me va a ir directo. Pues no, porque esto es como si nuestro estómago es una piscina y yo te meto 800 bolas de ping-pong o te meto un fútbol. ¿Qué te es más rápido sacar? El fútbol. El fútbol. Pues eso es lo que pasa. Efectivamente, la glucosa o cualquier hidrato de carbono que está en mayor cantidad en el estómago, ¿vale? Que digamos tenemos más moléculas en el estómago, va a ser, por norma general, más difícil de realizar el vaciado gástrico. Así que la glucosa tiene una osmolaridad, diríamos, mucho mayor. Y por lo tanto, nuestro vaciado gástrico es mucho peor. Si hablamos de la maltodextrina, que es uno de los hidratos de carbono estrella, tiene una osmolaridad por el tipo de enlaces que tiene, aunque solo tiene glucosa, pero sus enlaces, con cómo unen la glucosa, hacen que tenga un vaciado gástrico muy bueno y muy rápido. Por eso la maltodextrina es un hidrato de carbono ideal para los ciclistas. Si nos vamos a otro hidrato de carbono que también estamos escuchando mucho, como por ejemplo la ciclodextrina, que también son glucosas unidas con diferentes tipos de enlace, su osmolaridad es aún menor que la maltodextrina. Por lo tanto, es aún más rápido el vaciado gástrico que vamos a tener con la ciclodextrina que con la maltodextrina. Si nos vamos a la palatinosa, que también es otro hidrato de carbono que se está oyendo mucho, se habla mucho de él en deportistas que, por ejemplo, tienen mayor dificultad a la hora de problemas digestivos. Sin embargo, la palatinosa no tiene un vaciado gástrico mayor ni más rápido. Lo que lo tiene es más lento. Entonces aquí podemos pensar, vaya, entonces, ¿cómo puede ser que un deportista que tiene problemas gastrointestinales con la palatinosa esté mejor? Porque la palatinosa nos da una cantidad de energía constante, lenta, pero muy constante. Va saliendo de forma que nosotros vamos utilizando nuestros ácidos grasos y a la vez vamos teniendo de forma continuada fructosa y glucosa, porque por cierto la palatinosa está unida por moléculas de fructosa y de glucosa. Y por el tipo de velocidad a la que va, no deja restos de hidratos de carbono en nuestro intestino que fermenten. Y por eso es la mejora a nivel gastrointestinal, porque no existen hidratos de carbono que provoquen fermentación. ¿Y esa fermentación a nivel intestinal? ¿Sí la provocan otros? Y sí, la provocan otros, efectivamente, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo la fructosa. ¿La maltodextrina no? La maltodextrina, si se toma más cantidad de la que los transportadores pueden meter en la célula, también la genera. Ajá. O sea que si tratamos de meter en el autobús más individuos de los que realmente entran en el autobús, pues se quedan por el camino. Se quedan por el camino y luego salen en forma de líquido por la puerta de atrás. Sí, o no llegan a salir en forma de líquido por la puerta de atrás, pero nos van a estar generando problemas gastrointestinales y todo lo que nos genera problema gastrointestinal es pérdida de agua de las células hacia afuera para intentar digerir todo eso y es pérdida de sangre, que no va a donde tiene que ir, a lo que a nosotros nos interesa. El músculo es esfuerzo que le está suponiendo a tu sistema digestivo que no debería de estar en el sistema digestivo. Deciros que la fructosa, que es una molécula única, como le pasa a la glucosa, es uno de los hidratos de carbono más difíciles de digerir. Por eso se suele comentar que no metamos más de 30 gramos de fructosa por hora, porque hay mucho riesgo de que se quede fermentando en nuestro intestino. ¿Es entrenable? Sí, como todo, se puede entrenar, el sistema digestivo se va entrenando poquito a poco y podemos tener menos efectos secundarios, pero no podemos pasarnos las leyes de la fisiología. Y para llegar a los famosos 90 o 120 gramos por hora, que es lo que está esperando la gente, claro, si yo de fructosa no puedo meter más de 30 y de maltodextrina has dicho que también hay un límite, ¿cómo llego a 90? O a 100 o a 120 por hora. Esto de los 90 o 120 es muy interesante, tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros metemos una cantidad de hidratos de carbono, de glucosa, vamos a hablar ya, no vamos a hablar de hidratos de carbono, vamos a hablar de las moléculas finales, las que llegan al intestino, glucosa o fructosa. Hay un transportador que tiene que meter esa glucosa que hay en nuestro intestino dentro de la célula para que eso llegue a nuestros músculos. El autobús. El autobús. En este caso es el SGLT1, el de la glucosa. Ese autobús va a admitir 60 pasajeros por hora.
No puede Cada admitir. pasajero pesa 1 gramo. Cada pasajero pesa 1 gramo, venga, sí, vamos a decir eso, 60 gramos por hora. Entonces, genéticamente no somos iguales. Hay personas que en vez de 60 gramos van a poder meter 70, 75, 50. Hay personas más dotadas, menos dotadas para esto. ¿Se puede entrenar? Probablemente, pero no se han visto cantidades significativas de mejora en el entrenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo solo puedo meter esa cantidad de gramos, pero quiero meter más gasolina, se descubrió hace años que la fructosa entra con otro transportador, que es el GLUT5. Entonces, si hablábamos de que podíamos meter hasta 60 gramos, 70, 75, 50 de glucosa, y ahora puedo meter con otro transportador diferente fructosa, estamos hablando de que ahí empieza a aumentar la cantidad de azúcar que yo estoy metiendo a mi sangre. ¿Cuánto puedo meter con GLUT5? Pues ahí la limitación no es del transportador, sino que es del sistema digestivo. No puedes estar tomando fructosa toda la que te dé la gana, porque es muy difícil de digerir. El vaciado gástrico es mucho más complicado, la osmolaridad es mucho mayor. Por lo tanto, me encuentro con muchos ciclistas que van jugando a aumentar la cantidad de fructosa, lo cual no está mal, hay que probar para saber, pero no en las carreras, porque te puedes encontrar con el problema de que te vas de la carrera. La fructosa te puede fastidiar la carrera totalmente. Te vas. Te vas por la puerta de atrás. Entonces, bueno, pues ahí está el truco de los 90, que sería un poco el ideal y seguro si lo hemos entrenado siempre con agua. Hablaremos en otro podcast, porque este se nos va de las manos, porque es un tema muy amplio. Hablaremos en otro podcast de la hidratación. Quizás la mayor ayuda ergogénica y el mayor suplemento es el agua. Sí. De todo lo que estamos hablando, sin agua no valdría de nada. No, totalmente. El agua es fundamental y por eso vamos a dedicar un podcast entero al tema de isotónico, hipertónico, todas estas cosas, porque es muy importante. Pero bueno, hidratos de carbono los vamos a dejar aquí un poco perfilados y hablaremos más de ellos en ese otro podcast sobre hidratación. Vale, muy bien. Entonces, hidratos de carbono, ya hemos hablado de ello. Que no es una magdalena. No. Porque de hecho la toma de grasa junto con los hidratos de carbono retrasa la digestión de estos hidratos de carbono. Sí, el vaciado gástrico. Eso retrasa es. el vaciado gástrico muchísimo y además un esfuerzo increíble para el sistema digestivo. Por ese motivo aquí estamos hablando de hidratos de carbono como suplementos en la carrera, no estamos hablando del desayuno de sobrecarga de hidratos, pero si habláramos de eso, cuidado con los croissants, las magdalenas... Bueno, un montón de sustancias que veo que se toman los ciclistas en el desayuno que están estropeando muchísimo esa llegada de hidratos de carbono. Hablamos de rendimiento, claro. Si salís con los amigos y paráis y os apetece comer un pincho tortilla, pues bueno, pero rendimiento no nos va a dar, de hecho va a disminuir el rendimiento. No, de hecho por eso hablamos de suplementación, porque han recibido unos procesos tecnológicos para que podamos tener la sustancia que necesitamos, que es la glucosa o la fructosa. Vale. ¿Y qué nos falta? Pues vamos a hablar del sodio, ya para terminar, porque me parece fundamental. Entra dentro de esta misma categoría de los hidratos de carbono, evidencia tipo A, pero también alimento. Pero es que el sodio es fundamental. Hablábamos del agua, que es fundamental para un deportista, por supuesto, pero el sodio también. Por encima de los hidratos de carbono. De hecho, si vamos solo con agua y no le metemos sodio, riesgo de hiponatremia. Exactamente. La hiponatremia es un riesgo grande si hacemos salidas en situaciones de mucho calor y no salimos con sal en el agua y aunque nos hidratemos, precisamente diluimos la cantidad de sal que tenemos dentro de nuestra sangre y hiponatremia. O sea que la sal es fundamental. Háblame del sodio. Entonces, el sodio, es interesante que sepáis que la sal de mesa, la sal común, tiene aproximadamente un 40% de sodio. Si nosotros nos hacemos nuestra propia bebida isotónica, no es lo mismo echar sal que echar sodio. Un 40% de sodio en la sal común. Así que si yo quiero tomar unos 500 miligramos o 700 miligramos de sodio en un bote de 1 litro para tomar esa cantidad por hora, que sería el mínimo de sal que yo debería de echar en mi bebida, pues tenemos que pensar que estamos hablando de aproximadamente 1,2 gramos de sal, 1,7 gramos de sal. Y cuando vemos los suplementos, un suplemento hecho para deportistas debería de venir siempre indicando la cantidad de sodio, pero yo me encuentro con suplementos que a veces te ponen sal en vez de sodio. Sodio es un 40% y tenemos que saber que eso, que la cantidad mínima en unas circunstancias normales de temperatura y humedad, entre 500 y 700 miligramos de sodio por hora y por litro. Vamos a remarcar esto, si un ciclista
no está acostumbrado a beber 700 mililitros, 1 litro de agua, y además en una condición en la que a lo mejor sea invierno, haga algo de frío, estaríamos hablando de la misma cantidad, medio litro, porque no necesita más cantidad de sal, entonces tomaría menos por hora, no pasaría nada. Pero si estamos hablando de condiciones de mucho calor y una gran cantidad de humedad, es que no deberíamos de tomar menos de 700 mililitros, 1 litro, litro 200, porque tenemos pues mucha ¿Y ahí sudoración. habría que aumentar el sodio? Y ahí deberíamos de aumentar el sodio de la cantidad de la bebida isotónica, pero entonces deberíamos de reducir los hidratos de carbono por la osmolaridad. Pero eso ya lo hablaremos en ese podcast sobre hidratación, cómo debemos de jugar con el sodio y con los hidratos de carbono cuando las condiciones de temperatura y humedad son distintas. Sacaos los apuntes de física del instituto, porque cuando hablemos de la osmolaridad, ahí vamos a tener que refrescar algunas cosas sobre solutos y cosas así, ¿no? Sí, pero bueno, yo intentaré decirlo lo más simple posible y luego vendrá Pablo para dar un ejemplo. Con autobuses. Con autobuses y cosas así, os lo pondrá facilísima, así que no hay problema. Bueno, entonces hemos hablado de suplementación de primer nivel, de la cafeína, del bicarbonato, de los nitratos, Betalanina. de la betalanina, que aunque no está en el primer nivel, bueno, está ahí queriendo subir un escalón. Mis grandes amigos, los hidratos de carbono. Creo que ya he nombrado el bicarbonato, La creatina. no lo sé, de la creatina y la sal. Y de la sal, el sodio. Vale. De todos ellos más o menos nos hemos hablado de por qué nos ayudan a mejorar, por qué tienen ese efecto ergogénico, cómo hay que tomar, si es una toma aguda o una toma crónica y también qué cantidad hay que tomar. Exactamente. Ese es el resumen. Pues nada, si tenéis alguna duda ya sabéis que nos podéis escribir ahí un comentario. También podéis escribirnos por email o por WhatsApp si queréis y ahí estaremos encantados de responderos a todas vuestras dudas. Muchísimas gracias una semana más por estar ahí. Espero que os haya resultado interesante este tema de la suplementación y nos vemos la próxima semana.